Buenas amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a el programa El Camino de Hippo. Bueno, este programa donde vamos comentando cada tanto capítulos esta gran obra que es Hajime no Ippo. Y bueno, ahorita venimos con unos cuantos capítulos que son un poco más de transición, pero hay cositas interesantes, ¿no? Nos quedamos exactamente hoy antes de empezar el torneo de promesas, y esto lo hacemos básicamente porque yo me retrasé en la lectura y no pude avanzar mucho. Y bueno, también porque es verdad que esta semana, de hecho por eso no ha salido Camino de Hippo la semana pasada y tal, porque estaba un poco ocupado con los estudios. A ver si saco por fin esto. Bueno, dejando mis rollos aparte, estoy aquí con mi hermano, el señor Elian. Señor Elian, ¿qué tal anda? Aunque lo sepa el público, que estás guayando y por eso no hemos avanzado, que lo sepan todos. Pero yo bien, la verdad. Habla el que se leyó los capítulos a las 2 de la mañana. De eso está grabado, no está grabado. Ay. Bueno, señor Elian, ¿qué piensa usted en general de estos capítulos? Yo creo que son un capítulo de transición. Hay temitas interesantes ahí, pero bueno, creo que tampoco son los capítulos más espectaculares que se podemos hablar. Aunque hay unos detalles ahí que están buenos. No sé qué piensa usted. No, yo diría que este arco en conjunto es buenísimo. O sea, creo que lo vamos a disfrutar bastante. Uh-huh. Pero estos son como los capítulos introductorios a una pelea. Uh-huh. Y por eso quizás no resultan tan atrapantes como los últimos que acabamos de vivir. Pero sí. Yo sí quiero decir algo que es un detalle importante, que es que si nos pareció que en la pelea anterior el rival de Hippo resultó carismático, en esta va a estar mucho más duro eso. Uh-huh. ¿Qué quiero decirlo desde ahora? Ozuma es el carisma de este personaje. Sí, bueno, es un personaje que se muestra muy tierno, ¿no? Este boxeador negro americano, que es militar, ¿no? Que parece que está en una base americana en Japón. La verdad es que sí se maneja ahí como una cierta ternura, ¿no? Mezclada ahí con dureza. Está muy interesante esa mezcla. Y en general también, bueno, parece que va a ser un rival verdaderamente duro, ¿no? Para Hippo. Todavía no he leído la pelea. No recuerdo ni siquiera la pelea en el anime. O sea, no recuerdo haberla visto. Entonces no me dé mucho spoiler, o mejor dicho, no me dé spoiler de lo que va a ser la pelea, pero se ve que va a ser una pelea dura. La pelea no te va a dejar indiferente, eso es lo que puedo decir. Sí, lo que sí he visto, y me parece interesante, bueno, hay varias cosas, pero una de ellas es que, digamos, este Hippo empieza un entrenamiento propio, manejando una técnica de esquive y avance, que me recuerda demasiado a las técnicas de Tyson, ¿no? Que tenía, que usaba Tyson, que era bajito, ¿no? Era, de hecho, uno de los boxeadores de peso pesado más bajos que había, y de hecho llegó a ser campeón de peso pesado, siendo uno de los más ligeros dentro de la categoría, valga la ironía, y tenía esa cuestión de avanzar, ir moviéndose de un lado a otro con esa técnica que todos conocemos, que se llama Densey Roll. No sé si estoy equivocado, pero por ahí me parece que Hippo está entrenando, además por su propia cuenta, porque no es el viejo que le indica, tienes que entrenar así, sino que él por su lado desarrolla esa técnica. Lo que yo voy a decir es que se está cocinando algo. Cocinando algo, ¿no? No voy a venir aquí a hacer declaraciones tan abiertas, pero quiero decir que se está cocinando algo, no algo cualquiera, sí. Algo importante con el Densey Roll. Y pero, no estoy hablando de esta pelea, estoy hablando en general. Se está cocinando algo con el Densey Roll en este man. Pero el guiso va por ahí, ¿no? El guiso tiene esos ingredientes. Está muy por ahí. O sea, no estás tirando mal. No estás tirando mal. Estás tirando muy acertadamente. Y te lo digo que, o sea, no es la primera vez que vamos a ver que le salgan a un boxeador cosas o entrenamiento de forma instintiva. Y eso me gusta. Eso me gusta porque esto pasa. Eso está muy bien. Eso además es muy realista, a ver, los entrenadores, los entrenadores de boxeo, obviamente te dan técnicas, tips y todo esto, ¿no? Pero realmente, y bueno, yo creo que esto pasa en cualquier tipo de práctica, arte, deporte, que es que los propios sujetos que están entrenando tienen que desarrollar esas técnicas por su cuenta, tienen que tener cierta
iniciativa para desarrollar esas tácticas, esas cosas por su propia cuenta, ¿no? Generar un poco de, vamos a decir, inteligencia deportiva, ¿no? Por ponerle un título ahí random, por su propia cuenta. Porque es que, o sea, ningún entrenador te puede meter todos los datos, todas las cosas en la cabeza como si fuera una computadora, ¿no? Que le metes un USB. Entonces, eso es, la verdad es que es muy realista, porque es así, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entrenaba boxeo, mi entrenador nos mandaba a hacer ejercicios de movilidad para moverme y tal, y ya luego, en la pelea, yo tenía que aprender a desarrollar esas cosas y ponerlas en uso, porque que no te podía enseñar absolutamente todo paso a paso, ¿sabes? Hay un tema aquí que es que el entrenador te ve día a día, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Pero quizá hay herramientas que no veas adecuadas para ti por tu nivel de inteligencia o por tu nivel de aplicación en el boxeo. Por tu personalidad también puede ser. Y que no la adapte a tu estilo o no te las enseñe. Uh-huh. Entonces, esto, que Hippo vaya incorporando el Dempsey Roll, algo tan complejo, a su boxeo, sin habérselo enseñado, a mí me parece que es un movimiento brutal a nivel escritura de personaje. Porque no es cualquier cosa. Aquí realmente está dándole un valor agregado a lo que es el boxeador en sí, ¿sabes? Uh-huh. No es como que le está entregando únicamente el valor del aprendizaje de Hippo o de su boxeo a que hay alguien enseñándole detrás. No, con esto te está diciendo una y otra vez que Hippo es talentoso. Sí. No que Hippo es simplemente fuerte y entonces el entrenador le da herramientas y sigue ya. No es una marioneta. Hippo es un gran boxeador, un boxeador con mucho talento. Claro, eso también es importante. Al final y al cabo, esta es una historia de aprendizaje, ¿no? Como serían las novelas de aprendizaje. Y es verdad que no sería lo mismo si el viejo, por ejemplo, estuviera cada rato diciéndole, tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto así, tienes que hacer... Porque al final, entonces, el protagonista se volvería el viejo, ¿no? Sería el verdadero protagonista de la historia, que puede ser una opción muy buena también, muy interesante de si se abordara. Pero en todo caso, me parece interesante, ¿no? Eso, que Hippo, digamos, se le plantea un problema, ¿no? Como es que este boxeador negro, que Sosuma tenga ese terrible gancho, ¿no? Él además Hippo todavía no tiene muy buen juego de pies porque no ha aprendido eso muy bien todavía y bueno, por su propia cuenta genera estas técnicas y estas soluciones. De hecho, yo por ejemplo una vez estuve en un club de ajedrez, ¿no? Hace mucho. Y una de las primeras cosas que nos hacían para aprender era ponernos problemas, ¿no? Problemas escritos de cómo harías en este caso para para evitar que te coman el rey, ¿no? O algo así. Y yo recuerdo que yo llegué a una solución que de todas partes era muy malo en ajedrez, y yo llegué a una solución que el tipo, mi maestro, ¿no? Me decía, oye, esta está muy bien, y además que sepas que esta es una técnica que usó tal ajedrecista en tal momento histórico y todo esto. Y yo me quedé loco porque, o sea, había varias opciones, ¿no? De cómo solucionar el problema, y sin embargo, llegué a una que era parecida a esa otra de ese otro ajedrecista, ¿no? Y esas cosas pasan, digamos, puede que digamos que llegamos a soluciones de problemas igual. Y no, es una bonita coincidencia, además que Hippo, por su tamaño, por su estilo de boxeo, incluso por su personalidad, que es parecida al primer Tyson cuando era joven, llega a esa misma solución, ¿no? Bueno, en el caso de Tyson, a él sí se le enseñaron esa técnica, ¿no? Que eso fue más bien Cus D'Amato, que le dijo, mira, haz esto y esto y esto. Pero que no sé qué te parece a ti, pero me parece muy, muy bonito eso de agregar, ¿no? Además, el estilo del boxeador protagonista, que sea un estilo de un boxeador tan agresivo, ¿no? Como tenemos en la imagen que es Tyson, también es buenísimo. Que bueno, no sé si sabes la historia de la técnica, pero viene de Jack Dempsey, que fue un boxeador de pesos pesados de la época de los años 20 más o menos. Digo, se está cocinando algo con el Dempsey, y cuando te digo que se está cocinando es porque se está cocinando. Yo
a Dempsey me vi esta pelea suya. Después de leerme a Jimmy Noipo, me vi esta pelea suya. Así que yo te digo que se está cocinando algo con el Dempsey. No me subestime la cocina de Morikawa, Era un tipo, oye, que escucha, que era un tipo que, a ver, eran pesos pesados en la época, pero que él tenía 80 kilos y se enfrentaban contra gente que tenía, o sea, de 80 kilos para adelante, eso era peso pesado, ¿no? Y de repente te ponían uno de 130 y tú tenías que reventar con él. Y el tipo de 80 kilos o así más o menos, agarraba, se pillaba a uno que tenía 3 cabezas, 4 cabezas más que él y los reventaba. Hay una además que se ve que le rompe la mandíbula. Yo recuerdo una pelea terrible que le rompe como que la mandíbula al tipo. Es terrible. O sea, era un boxeador impresionante, de verdad que sí. Te das cuenta de que era una persona que estaba muy adelantada a su época. O sea, una cosa demencial. Porque es que de verdad que parecía estar en algunas peleas varios escalones por encima del rival. Sí. Daba un poco el peso, en verdad. Porque es que les pasaba por encima a nivel técnica, o sea, a nivel inteligencia. Es como que agarrado de otra época y lo hubieran metido ahí, ¿sabes? Y eso lo aprendí yo con Hajime Noipo, porque eso fue lo que me hizo interesarme en buscar sobre su historia y todo esto. Y nada, yo te comento que, por ejemplo, yo con el fútbol, yo hubo un tiempo que me dio por practicar tiros libres, así de la nada, sin instrucciones de nada y cosas así. Y con los tiros libres me volví excelente, o sea, no bueno. Yo de verdad era muy, muy, muy bueno en los tiros libres. O sea, pero así que si nos juntábamos entre amigos a jugar y cosas así, me preguntaban que cómo carajo yo pateaba así. Y yo no sabía explicarlo, porque realmente fue algo que yo aprendí instintivamente, por decirlo de alguna manera. Y esas cosas pasan en los deportes. Muchas de esas cosas pasan en los deportes. Sí. Y una pequeña instrucción, por ejemplo, puede servir para que un talento despierte en cierta medida. Pero, por ejemplo, hay un jugador de fútbol que se llama Harry Kane, que ya era buenísimo antes de lo que te voy a contar, al que Maradona le explicó una forma en la que podía definir mejor. Escucha, Maradona diciéndole a un delantero de élite que ya había metido un montón de goles que definiera de otra manera. Empezó Harry Kane a definir de esa manera y empezó a meter muchos más goles. Wow. O sea, estamos hablando de que una pequeña instrucción hizo crecer un talento, que ya iba a meter seguro cerca de la misma cantidad de goles que ha metido. Pero esa definición, ese pequeño puntito que le dio Maradona lo ayudaba a mejorar. ¿Qué es lo único que le dieron ahí en este caso? Ahí le dijeron que tenía que esquivar ese golpe. Claro. Y hace un entrenamiento especializado con el que esquiva el golpe. Claro, con Takamura además, que ese no tiene compasión, hijo de puta. Hablemos del humor de Hajime Noipo, por favor. Sí. Bueno, ahí está, ahora vamos a pasarnos por ahí. Digamos que una de las cosas que pasan en estos 4 capítulos es que Hippo, ¿no?, se encuentra con la cuestión de que tiene que pelear contra un boxeador negro, que ahorita voy a mencionar unas cosas sobre eso. Y claro, el miedo, porque los boxeadores negros tienen cierta reputación, digamos un negro americano, no sé qué, y viene Takamura y le dice, no, tranquilo, tengo que pensar en una táctica para ayudarlo. Entonces a la mañana siguiente viene y dice, sí, el problema, que la verdad es muy inteligente de su parte, dice, es que como no estamos acostumbrados a pelear contra peleadores negros, los japoneses solemos tener mucho miedo, así que eso te vamos a ayudar. Y viene Aoki con todo pintado de negro. Mira, buenísimo, me cagué la risa, la verdad que está bueno. Yo creo que en esta parte el manga perdió a muchos fanáticos en Estados Unidos. Sí, pero bueno. Porque esta gente es la única a la que le importa realmente esta discusión. Sí. Más allá de la Twitter, ¿no? Sí. Pero realmente que es que me hace mucha gracia. Está buenísimo, la broma fue. Este capítulo era tan gracioso. No, es un cague de risa, y bueno. Empiezan a ser más habituales aquí 2 personajes grandísimos. Uno más comedia, que es Aoki, y otro que también es comedia, pero que tiene otros momentazos también, como es Kimura. De hecho, Kimura va a dar un momento muy similar a este de ahí, mucho más adelante. O sea, esto de hecho pasa después de la primera temporada del anime. Le hicieron una película incluso. Joder. Que cuando lleguemos a ese momento, quiero que te vea la película también. Para que dale. Me voy a ver también la película. La película está hecha como está hecha la primera temporada del anime. No es el cambio de estilo que pasa después con las otras. Entonces es muy aprovechable, de verdad. Vale. Y nada, ellos empiezan a ser habituales, pero estos personajes son muy graciosos.
No, sí, tiene ciertas salidas ahí cuando están ayudando a entrenar a Ippo, que por ejemplo creo que es Kimura, que va a reemplazar a Oki, ¿no? En el sparring, y como al segundo dice ¡ya! Hay una parte en la que Takamura le pone un apodo, que esto no es un gran spoiler, pero les pone Aokimura. Aokimura, qué bueno. Y romance. Es que estos tres carrean la comedia. Pero no, porque está muy bueno. Además que me gusta, por ejemplo, más o menos recuerdo que Aoki era un boxeador no muy bueno, o sea, como que, y además que se recalca constantemente que no es un boxeador muy bueno, y eso me gusta porque el tipo, o sea, eso está muy evidenciado que no son boxeadores muy buenos ellos dos. Sí. Pero justo por eso nos van a dar momentazos más adelante con temas de superación y todas estas cuestiones. Y el momento de Kimura va a ir bastante hacia arriba en la lista de personajes queridos. Pero lo que te iba a decir también es que el humor en sí, lo que yo quiero destacar, es que no es simplemente humor full japonés como tienen la mayoría de mangas. De hecho, va a haber un personaje en el futuro, un personaje que se llama Itagaki, que va a ser ya bastante más adelante en el manga. No, creo que no aparece en la primera temporada incluso. Personaje que aparece mucho más adelante, que sí es un personaje de humor bastante japonés. Pero es esto, él tiene un personaje de humor bastante japonés y el resto es un humor que le puede dar risa a cualquiera. Sí. Bueno, hablando de humor, una de las partes también son muy graciosas. Cuando están hablando de los apodos, ¿no? De boxeadores, están intentando buscarle un apodo a Ippo y vienen, bueno, le sugieren ahí, creo que primero es Trancazo, ¿no? O Tranca Grande o algo así. Yo advertí al inicio de esto que iban a haber muchos chistes relacionados a esto. Muy bueno. Y además también creo que está el de, ¿cómo se dice? Le ponen, primero le buscan nombre de películas, Freddy Krueger, Ippo, ¿cómo era? Puro nombre, basura. Puro nombre, la verdad. Pero es que, mira, también te digo que en el boxeo, en la realidad, hay unos apodos también que son muy tal. Bueno, está Kid Chocolate, que ya es un clásico, porque el gran Kid Chocolate, que fue una leyenda, está claro, Chocolatito. Un clásico, pero ponme todo ese apodo, ¿sabes? Claro, a ver, ya es un título casi honorífico, ¿no? Te dicen Kid Chocolate, te están, no, como que lo más grande, Kid Chocolate es una leyenda del boxeo. Pero, por ejemplo, Sugar Ray, Sugar quiere decir azúcar, ¿no? Igual, azucarita, como azucarita. Está ¿cómo se llama este boxeador mexicano? Mantequilla, que también, que salía, por ejemplo, Don Ramón en el Chavo del Ocho mencionaba, ¿no? Y viene Mantequilla y no sé qué. Y claro, yo cuando veía eso creía que era una broma, que se había inventado un boxeador llamado Mantequilla y no. Y que había un boxeador. No, y es que lo que hace envejecer bien el apodo son los boxeadores. Sí, también es verdad. No todos los apodos son buenos. Y eso está clarísimo. O sea, sí. De hecho, pocos son los apodos buenos de base. Sí. Bueno, por ejemplo, Iron Mike, ese es muy potente, tío. Iron Mike. Por ejemplo, Mano de Piedra. Mano de Piedra es el mejor apodo que puede tener un boxeador. Hay uno que está por encima de ese, yo no creo. O sea, eso es muy difícil. Escucha, recuerdo que había uno, creo que era un puertorriqueño o un gringo, que era el asesino de mexicano, Mexican Killer o algo así. Y a ese lo reventó Julio César Chávez, lo agarró y Ojo que aquí te va a cocinar algo con ese apodo, ¿eh? Uy. Me duele que sea tan adelante en el manga porque vamos a llegar allá como en 2030. Uy. Pero ojo que se va a cocinar algo con eso también. Vale. Yo ojo que se va a cocinar por parte de un personaje que tiene un gran apodo dentro del manga. Uy. Pues mira, se me hace la boca agua. Pero bueno, es verdad que es eso, que varios boxeadores, que digamos los nombres de los boxeadores suelen ser un poco a veces absurdos, ¿no? Sí, bueno, Finito, por ejemplo, Finito López, era porque era chiquito, ¿no? Digamos, Finito López. Es lo que te digo, que lo que hace envejecer bien el apodo es el boxeador. Sí, claro. Ahora dice Finito López, hombre, hay que levantarse, ¿no? Pero también vaya apodo de mierda.
gimnasio, todo flaquito así como yo, y te dice un finito Elian, oye, emociona, pero el apodo es lo que es, ¿sabes? Claro. O te dicen ahí, yo qué sé, Kit Margarina, sería yo entonces, Kit Margarina. Es lo que es, pero si luego eres tu campeón mundial, que te diga alguien que es más, ¿sabes? Ay, no, qué bueno. No, pero bueno. Quería mencionar algo que Hippo es tan desafortunado, entre comillas, que debe ser la única persona en todo el torneo de novatos que va a pelear contra un extranjero. Hostia, sí, es verdad. La única, ¿eh? Sí, es verdad. Ahora que pienso, para meternos en ese tema, que es muy interesante, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, los boxeadores negros, y yo creo que los de Europa del Este, son los que están cortando la pana, ¿no? Tenemos a Usyk, tenemos ahí a Joshua, varios boxeadores negros, también los boxeadores ingleses, pero si te fijas, por ejemplo, vamos viendo la historia del boxeo, vemos que los boxeadores, hay una época donde los boxeadores irlandeses son los mejores, luego los boxeadores yidis, o sea, los judíos, luego los boxeadores hispanos, luego los boxeadores italianos, tal. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos viendo esto, además, es increíble porque lo puedes ver, lo puedes comparar con la sociología, ¿no? de ciertos países, ciertos momentos, y tiene que ver con que el boxeo es el deporte probablemente, digamos que de más democrático, entre comillas, para los marginales, porque es un deporte donde realmente los grupos más marginados son los que destacan, ¿no? Es muy interesante. O sea, el grupo más marginado en un momento es el grupo que destaca en ese deporte. Tienen cierto sentido porque tiene que ver con que, bueno, es un deporte que se puede realizar en cualquier situación, cualquier cosa, y además que, digamos, da acceso rápido a ciertos dineros y tal. Y claro, si eres una persona pobre que vive en la miseria, pues oye, si hay que fajarse a golpes, pues se faja uno a golpes. Tal cual, no tiene mucho más explicación que eso. Pero digamos que en general todos los deportes son, yo creo que la profesión de deporte es para gente de estratos sociales marginados, en general todo. Pero hay algunos deportes que son más que otros, porque por ejemplo el golf, yo no lo veo jugando una persona. Hay deportes que son elitistas, claro, hay deportes que son elitistas y que es así. Pero yo creo que hay ciertos deportes, yo diría que una mayoría de los deportes populares son deportes populares por lo mismo, sí, que es que son deportes de fácil acceso. Por ejemplo, no sé, por lo que más conozco yo, el fútbol lo puedes jugar tú siendo bajito, alto, o siendo lo grande del fútbol, o la gran mayoría vienen de la pobreza extrema. Es una cuestión general, o sea, sí. Mira, el deporte más raro para mí, por ejemplo, es el baloncesto, porque yo creo que ahí, por ejemplo, para estar en el draft, la mayoría está en universidades y todo esto. Entonces, pero sí es verdad que algunos sí vienen de zona. En la NBA, por ejemplo, a estas alturas ya es más difícil encontrarte historias duras para llegar. Sí. Por un tema de que esta gente tiene que hacer años de universidad obligatorios. Sí. Y esto ya te pide cierto nivel social o cierta suerte que no todos tienen. Sí, porque el que se salte te etapa es porque necesita el dinero ya. Claro. Y si no te lo puedes dar, un poco difícil, ¿sabes? Y ojo que en la NBA hay montones de historias duras porque hay gente, no todo el que llegó a una universidad es una persona con dinero. Esto es obvio. Claro. Y dale, mira, por ejemplo, Dennis Rodman, que vivía en la miseria más grande. Creo que el mismo, ¿cómo se llama este que está partiendo la pana ahora mismo? El sustituto, entre comillas, de Michael Jordan. Bueno. Hay algunas que otras historias, sí, pero como que no es tan... Por ejemplo, en fútbol, Ibrahimovic... Ibrahimovic, ese de baloncesto. ¿Cómo se llama este loco de...? El fútbol. ¿Qué dice? El sueco Ibrahimovic. Sí, bueno, está medio loco. Esa es la historia de él, es cabrona. Y a cualquiera, Messi igual, ¿no? Que tenía esta vaina de esta enfermedad que necesitaban que la curara. El mismo Cristiano Ronaldo, que uno lo ve ahora con millones y tal, pero el tipo viene de la pobreza muy jodido, ¿no? Tú te haces un top 5 de la historia del fútbol y todos eran pobres. Sí.
Pelé, Ronaldinho, bueno, todos los Ronaldos. Maradona tiene una frase que de Maradona yo hablo casi todos los días, de todo algo que yo quiero decir. Porque Maradona me parece un personaje que dentro y fuera del fútbol es una cosa grandísima, con grises y sombras, pero lo es. Y Maradona tiene una frase de que la habitación de sus hermanos y suya era tan pequeña que todos soñaban con lo mismo. Está buenísimo. ¿Cómo vivía? ¿Sabes? Claro. No, en boxeo pasa igual. Es que además tú lo puedes ver casi, qué boxeadores están sobresaliendo en qué época. En los años 40 y 30, los boxeadores judíos. Pues bueno, eso era que los grupos judíos, la población judía, pues vivía en la miseria, no sé qué y tal. Algo que quiero decir sobre el boxeo es que el boxeo para mí resalta sobre el resto de deportes en esto, porque es más fácil entrar. Sí. O sea, y esto no quiero que se malentienda para el que lo esté escuchando, pero es que matarte a golpes, yo creo que es para el que necesita un dinero ya, una vía muy accesible. O sea, si te tienes que partir la cara por unos $, tú lo haces si lo necesitas. En cambio, no te puedes hacer una carrera de otro deporte tan fácil. No es como que puedes venir y decir, no, yo voy a ser basquetbolista ya. No, porque no hay forma alguna del dinero inmediato en esa situación. En cambio, en el boxeo, sobre todo en el pasado, había un acceso mucho más fácil. Y por eso es que tú puedes asociar totalmente. Hoy todavía es fácil, hacerte una carrera, es fácil, entre comillas, hacerte una carrera, o por lo menos más fácil, por ejemplo, que otros deportes como el fútbol o como otro. O sea, es como que, digamos, con todas y sus corruptelas que las hay, todavía es como que hay una escalera de ascenso mucho más fácil que otro deporte. Es por el tipo de deporte que es el boxeo. Porque no es simplemente que sea un deporte de contacto. Es un deporte que está asociado a lo que está asociado. Sí. Entonces, individual también, o sea, no depende de un equipo que te... A ver, en el fútbol depende mucho de que tu equipo sobresalga o que tú hagas o sea, que llame la atención, ¿sabes? Ponerte un ejemplo, tú puedes ir a hacer unas pruebas de fútbol y no quedar porque en una prueba de fútbol están todos ansiosos, todos quieren destacar. Puede que no te pasen una sola pelota y que no puedas demostrar nada de lo que tú eres y que el resto no sean mejores que tú, pero que tú no pudiste destacar en la prueba o nunca tuviste la suerte de que te hubiera un ojeador porque no vivías en un sitio futbolero. Estas cosas pasan, pero con el boxeo, en cualquier gimnasio random, tú puedes terminar haciéndote una carrera. Que no tiene por qué ser una carrera histórica, ¿eh? Sí, pero sí es verdad. Te puede hacer una carrera decente. Y es verdad que los primeros tramos, también así mismo como es el más fácil de ascender, es el más duro en los primeros tramos, porque lo que cobra un boxeador por pelea, un boxeador de cuatro rounds, por ejemplo, literalmente te puede dar para comer un día. O sea, es muy jodido, de verdad. Yo he visto los sueldos al principio de la carrera, es durísimo. En cambio, por ejemplo, un futbolista profesional que está en una liga baja, pues bueno, no te digo que se haga millonario, pero bueno, algo. Pero luego asciende más rápido. Aquí, por ejemplo, vemos que Aoki trabaja en una tienda. Kimura trabaja en la floristería de sus padres. A Miyata más adelante lo veremos también trabajando, ¿sabes? Como eso te lo refleja también, porque en esa época vivir del boxeo no era tanto como ahora. Bueno, en esa y en este y en cualquiera. Que aquí vamos a boxeadores de ciertos niveles que hoy en día no trabajarían, por ejemplo. Claro. Todavía no lo hemos visto, pero estamos viendo reflejar la realidad actual. Sí, pero es que también es eso, la mayoría de boxeadores, digamos, bueno, es que en todos los deportes también más o menos tienes que complementar con algo, porque, por ejemplo, tú no puedes pelear 5 veces al mes, o sí, pero con niveles bajos, ¿sabes? Puedes pelear con gente de nivel baja, pues tirarte una pelea cada 6 días, ¿no? Te puedes hacer algo así. Claro, por eso te mencionaba que el deporte favorito de las clases bajas en su momento fue el boxeo, porque es que no había tanta protección al boxeador. Sí. Entonces, si un tipo quería boxear una vez al mes, boxeaba una vez al mes, porque necesitaba el dinero. Uh-huh. Y entonces iba
porque claro, lo necesitaba y lo hacía. Sí. Cónchale, no me recuerdo cómo se llamaba el boxeador, que lo mencioné en el capítulo anterior, que se llamaba, bueno, que tenía el título como el boxeador más sucio, más tramposo y tal. Pues bueno, la historia de ese tipo es muy interesante. Ya digo, está la cuestión de que usaba muchas trampas y él hacía como promoción de que eso, que era tramposo y tal, aunque luego era un boxeador excelentísimo, ¿no? Era un tipo de los mejores históricos. Pero ¿qué pasa? Este tipo peleaba hoy, mañana también y pasado también, ¿sabes? Y de repente en 3 meses te sacaba, yo qué sé, o por ejemplo el mismo día te hacía 2 peleas o vaina así. Y en un mes, pues a lo mejor te hacía 40, 50 peleas. Una barbaridad. Y con gente, en algunos casos, o sea, eran peleas con gente de nivel. Obviamente el tipo cuando llegó a los 60 tenía Parkinson, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bueno, ya me dirás tú si no iba a tener Parkinson. Claro. No, o sea, es triste, pero es lo normal. Pero que eso pasaba. Ahora está, espérate, una pelea al mes. Yo creo que sí, está bien que se cuide un poco más al boxeador. No lo veo mal. En todo caso, yo creo que esa dureza y esa precariedad no es lo que hace al deporte excelente, ¿no? En cualquier caso. Pero sí es verdad que es eso. Antes era como, 2 peleas para mañana, salgo de una reventada y me meto a la otra. ¿Sabes? Y bueno, todavía hoy pasa un poco cuando estás en el primer estrato, en el comienzo, si por ahí no tienes una persona que te guíe y te consiga peleas bien remuneradas, pues sí tienes como que hacer ese cosa al principio. 2 peleas o 3 peleas o 4 peleas al mes, 5 peleas al mes, algo así, sí, todavía sí pasa. Pues yo he estado en gimnasio y yo lo he visto, ¿no? Estas cosas. Pero sí es verdad que antes era todavía más duro. Diciendo una pelea cada día era jodido. Hoy, no te digo casi imposible, pero va por ahí. No. Además que es verdad que las técnicas de entrenamiento han mejorado mucho y quieras que no, el nivel de muchos boxeadores ha aumentado bastante. Entonces, imagínate. Mucha gente dice, no, es que los boxeadores de antes eran duros. Bueno, entre comillas, había gente muy dura y gente muy, muy mala también. Esto no es por demeritar, porque esto pasa con todos los deportes, pero tú metes a un boxeador de hoy, tú metes a Anthony Joshua en los 60 y probablemente te retire invicto, ¿sabes? Sí. Es así. O sea, parece, porque es que claro, uno ve, no, es que Ali peleaba 12 rounds y tal, claro, pero cómo llegaba, por ejemplo, a round 8, ¿no? O cómo llegaba al round 10, o sea, digamos, Ali era un fuera de serie, ¿no? Y habría que ponerlo contra una persona como Anthony Joshua. Pero el nivel de entrenamiento y digamos de ciencia detrás del entrenamiento ha mejorado de manera exponencial, una barbaridad. Pero es que lo mismo te digo, tú me pones no sé, a Mohamed Ali en la época de ahora y probablemente sería mucho mejor boxeador de lo que ya fue. Sí. Con el entrenamiento actual sería mucho mejor, ¿sabes? Ya estamos hablando del que para muchos es lo más grande, claro. ¿Sabes? O sea, estamos hablando que en la época de Mohamed Ali todavía no estaba implantado el tema de hacer entrenamiento con pesas, que eso te sube el nivel un montón. Imagínate un tipo como Mohamed Ali haciendo entrenamiento con pesas y haciendo entrenamiento específico para zonas. O sea, claro, porque la gente cree que uno lo dice para un solo lado, pero no, que es para los dos. Para los dos. Había muchos boxeadores buenos en su época, pero el boxeo comparado a nivel de hoy era muy amateur en muchos términos, ¿sabes? Sí. Por eso es que hubo gente que hizo carreras que a día de hoy parecen surrealistas, porque es que no se permitiría que una persona pelee tantas veces. Sí, es que es eso. Entonces, digamos que por ese lado. En cuanto a Jaime Noy, pues eso se ve muy bien, ¿no? Bueno, ahí es parte de entrenamiento que es más antiguo, tradicional, que yo creo que hay cosas que no se deben perder, ¿no? Por ejemplo, estas cosas como hacer entrenamiento propio, con el propio peso, el cardio, todas estas cosas se tienen que
que mantener mucho. Pero otras cosas sí tienen que ver. Por ejemplo, el entrenamiento con pesas. O sea que estoy diciendo, antes de los años 80 no estaba tan establecido. Creo que el primero, si mal no recuerdo, eso lo puedo buscar, que comenzó con entrenamiento específico con pesas fue Dee Tiger, creo que fue el entrenador africano, se llamaba Dee Tiger, me parece. Dee Tiger, poseo, a ver cómo se veía el tipo. Ajá, Dick Tiger se llamaba el boxeador, un boxeador mítico. Me parece que fue el primero que comenzó a hacer entrenamiento con uso de pesa. O sea, no fue el primero, pero como que el que comenzó a pensar, hey, hay que entrenar zonas específicas con el uso de peso y todas estas cosas, porque antes era simplemente dar el saco, hacer entrenamiento con el propio peso y todo esto, que te da una muy buena condición física, un buen acondicionamiento, pero no es lo mismo que agarrar, por ejemplo, y trabajar zonas específicas. Y había esta idea, pues bueno, de que ese tipo de trabajo con pesa te podía, de hecho, perjudicar. O sea, había incluso en algunas partes, algunas personas tenían esa idea, totalmente falso, ¿no? De hecho, todo lo contrario. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, es muy interesante, ¿no? Ver la historia de cómo se van desarrollando los deportes y todo eso. Tú imagínate, por ejemplo, a un Maradona o a un Pelé hoy día, ¿no? Cómo entrenarían, o sea, con el entrenamiento específico, con un entrenamiento estilo Cristiano Ronaldo, lo que harían, tío, sería una puta locura. Yo, por ejemplo, a Maradona nunca lo quisiera mover de época, porque creo que estuvo en la época perfecta para su fútbol, porque el fútbol de Maradona es muy romántico, lo voy a describir de esa manera, y yo creo que para la época en la que jugó es el fútbol perfecto. Me gustaría verlo en la época actual con lo de hoy, me gustaría, pero creo que estuvo en la época perfecta. Pero Pelé, a mí a Pelé me gustaría verlo ahora. Sí. Pero bueno, que Pelé era uno de esos deportistas que tenía 15 partidos en una semana, 15 o 20 partidos en una semana. Y Pelé también era lo mismo que dije con Dempsey. Pelé estaba a 1000 escalones por encima de sus rivales. O sea, Pelé era un jugador moderno. O sea, mucha gente no coincide. Sí, tú sabes más del tema, pero creo que entrenaba para el ejército y jugaba para el ejército, luego también estaban como en 3 clubes o algo así, era una puta locura, ¿no? La época de Pelé era una época muy rara del fútbol. El tipo jugaba en 3 ligas. Pelé, yo me acuerdo que hay una historia que no sé si es real, pero de que Pelé iba a retirar si no lo dejaron y lo mandaron a jugar con la selección. Era una época muy rara la época de Pelé. Y por ejemplo, el tema de los goles de Pelé, nadie sabe cuántos goles marcó en realidad, porque es imposible. Hay mucha gente que dice, no, marcó solo 700, no, marcó solo 800, no, marcó 1000 de verdad. Y es como que es imposible. En ese entonces se jugaba. Verosímil que el tipo haya marcado un montón, porque es que estamos hablando que el tipo jugaba como en 3 ligas en una semana. O sea, Pelé, porque en ese entonces en Brasil se jugaban interzonales. Este primo podía llegar a jugar una cantidad de partidos que hoy día, mira, yo ni quiero hablar, pero es que Pelé, por ejemplo, tenía unas condiciones físicas. O sea, tú te ves un partido de Pelé y tú dices, este tipo es un demonio. O sea, todavía a día de hoy te lo ves y te sorprende. Que es la condición física de Pelé, era una locura. Y tú a Pelé me lo pones hoy, con el entrenamiento de hoy, yo creo que Pelé es una barbaridad. Sí, pero bueno. Como Johan Cruyff, por ejemplo, que hay un periodista español, que Maldini, bastante conocido, que dice que fue el primer jugador moderno de su época, y yo coincido bastante con esa afirmación, porque es que era un tipo que jugaba como los que juegan hoy. ¿Tú te lo imaginas con el fútbol de ahora? Sería increíble, pero bueno, eso. No, es muy interesante eso. Pero bueno, volviendo a los capítulos estos, y ya para cerrar un poco, comenzamos, o sea, terminamos exactamente cuando comienza la pelea. Se ve que Ozuma es una persona muy tierna. A mí me gusta también que se varía un poco, ¿no? Cómo se muestran a los boxeadores. Aunque es verdad que hay cierta tendencia a hacerlo un poco más amable de lo que son realmente. También es verdad, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que... Deja que se cocine, mi hermano, deja que se cocinen las cosas, Dios mío, que estamos en el torneo de novatos, vale.
Sí. Que se bueno, hay que ver también quiénes 3 están en ese torneo, pues está Hippo, está... Tú tienes la final del torneo, que yo no sé si la recuerdo del anime. Que no recuerdo de verdad. Recuerdes que ahí vamos a cocinar. Uy, digo yo. Sí, Let him cook. Déjalo cocinar, hermano. Deja que cocine Morikawa, que Ozuma es bastante amable, pero no todos son Ozuma. Aquí vamos a ver una variedad de boxeadores que es que nadie se va a quedar aquí insatisfecho, ¿verdad? Eso me gusta. Bueno, mencionar, ya para terminar, ¿no? Que se menciona, que es otra broma que se menciona, que es como cuando Aoki participa en su primer torneo de promesa y pierde la primera ronda contra el que era más probable que fuera campeón, luego ese pierde en la segunda ronda con su otro rival y así, ¿no? Como que todos los demás perdieron. Mira, pobre tipo, estaba contando su anécdota con orgullo, a pesar de haber perdido en la primera ronda, fue contra el favorito y tal, pero luego el favorito parece que no era tan favorito, y ese favorito. Y el que le ganó al favorito tampoco era muy bueno. Fue el peor del torneo, ya está. A ver, bromas aparte, eso no dice nada. No, que este le ganó a aquel, y eso quiere decir que yo que le gané a ese soy mejor, que eso es mentira, eso no funciona así, no, pero para nada funciona así, ¿eh? No, pero es divertido igualmente, ¿no? Digamos, eso sí es verdad. Es graciosísimo, o sea... Es graciosísimo. Bueno, mencionar que claro, hay un punto interesante que yo creo que mencioné la vez anterior, que si tú ves las estadísticas de los campeones mundiales, casi ninguno o muy pocos pierden en sus primeras 12 o 15 peleas. O sea, suele ser como ese rango, las primeras 12 o 15 peleas suelen estar invictos. Pero es verdad, y he encontrado algunos casos de algunos boxeadores que no es así. De hecho, hay un caso muy interesante, que es el de Bernard Hopkins, que es un boxeador impresionante, probablemente es una de estas, bueno, es un LeBron James del boxeo, porque a más viejo, mejor boxeador se volvía. O sea, que imagínate. Además, su historia es interesantísima porque aprendió a boxear en prisión y todo esto. A mí me encanta este boxeador. Pero que la primera pelea que tuvo la perdió, su debut como profesional lo perdió. Y claro, eso era ya como una marca de que podía, o sea, no iba a ganar ningún título, y sin embargo, pues ganó, ¿no? Entonces, es lo que digo, ahí es verdad que hay estos ciertos patrones, ¿no? Porque yo creo que también tiene que ver con que si va a ser una persona sobresaliente, ya desde el inicio se ven estas cuestiones, pero no descarta que pueda pasar también que aunque pierda, además recuerdo que hay un boxeador que perdió las 3 primeras peleas, o sea, las primeras 3 peleas de debut las perdió, y claro, el tipo incluso ya se iba a retirar a la cuarta, y después de la cuarta es que comenzó a sobresalir y volverse un boxeador, no recuerdo cómo se llamaba, pero hay casos, no es lo normal. No es lo normal es que seas invicto un montón de tiempo, pero, o sea, invicto al menos tus 12 o 15 primeras peleas, pero es verdad que puede pasar lo contrario, ¿no? Tampoco las estadísticas siempre son exactas, ¿no? Eso también. Pero bueno, en todo caso, no sé si tienes algo que mencionar sobre eso, señor Elian. No, nada, yo lo que quiero mencionar es que vamos a vivir un gran torneo de novatos. Espero que podamos traer la pelea entera o casi para el próximo capítulo. Sí. Y que los que están siguiendo la actualidad del manga, si hay alguno escuchando aquí, estamos viviendo historias. Sí, no, se ve súper potente, la verdad, que va a ser muy interesante el torneo este. En todo caso ya veremos, pero bueno, yo tengo mucha esperanza y que bueno, que mejore cada vez más el manga. En todo caso, pues yo creo que ya hemos dicho todo. Para estos 4 capítulos que son más de transición, hemos dicho muchas cosas, y bueno, esperemos ver si nos vemos la próxima o la semana de arriba. En todo caso, muchas gracias y hasta luego. Chao. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram,
Shurco con S y K / Love con V. Muchas gracias. Y recuerden, también estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Además, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, podcast correforres01, nuestro Twitter, @correforrespod, o en la zona de comentarios de nuestras distintas plataformas. Muchas gracias y hasta luego.